Hola, buenos días, casi tarde ya, y muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión venir a contaros nuestra experiencia. Educación digital crítica, nosotros hablamos mucho de Freire, pensamos que es muy actual, así que empecemos por ahí. Freire decía algo que pensamos que es fundamental, ¿no? que la educación tiene que ver con que aprendamos a leer el mundo en el que vivimos y aprendamos a escribir nuestra propia historia. En un mundo digitalizado, donde las tecnologías forman parte de nuestro día a día, la acabamos dándolas por sentadas. Entonces, tal vez la primera cuestión es problematizar la tecnología. Problematizar en el sentido de cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos acerca de la tecnología. Esto tiene que ver con tecnología, cuando nos preguntamos, bueno, ¿de dónde vienen los dispositivos que usamos? ¿Cómo se fabrican? ¿A dónde van? Realizar un proceso de fabricación industrial, todo un ciclo. En realidad, ese ciclo nos puede permitir comprender los ciclos de producción y de consumo de otros muchos elementos. Y sin embargo, la tecnología nos puede ser una preciosa excusa para abordar estos temas. Hablamos de cómo se extraen las materias primas, pero hablamos también de qué pasa con la basura electrónica, ¿no? Era la imagen anterior. Aquí estamos en, bueno, cómo trabaja la gente que produce nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, ¿no? ¿Qué hay ahí fuera para que todo esto funcione? ¿Qué es Internet? A mí me gusta mucho esta pregunta como primera cuestión. Bueno, parece que todos sabemos qué es Internet. ¿A todo el mundo le suena Internet? ¿Sí? Vale, digo, si no, pues empezamos un poco más atrás. Bueno, como tengo poco tiempo, os ejemplifico de manera muy rápida como este ejercicio que vamos a hacer. Internet además a mí me toca mucho porque soy ingeniera de telecomunicaciones. Entonces, pues me di cuenta después de muchos años estudiando, de que la mayor parte de la gente en realidad no conocía lo que yo me había puesto a estudiar durante tanto tiempo, ¿no? Por un lado, Internet es una red, ¿no? Podríamos decir. Una red que conecta a personas, incluso. Y por otro lado, tenemos también algo que se ha denominado nube, ¿no? Internet es la nube. La llamamos así, de hecho, en muchas situaciones. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Claro, las nubes son algo etéreo, son algo inalcanzable, están en el cielo, forman parte del imaginario de lo divino. Y sin embargo, Internet son cables, servidores, centros de datos, centros de conmutación. Estos centros son simplemente muchas máquinas en un edificio enorme. Imaginaos un campo de fútbol, todo lleno de ordenadores superpotentes. Esos son los centros de datos. Son los lugares donde, por ejemplo, están almacenados nuestros correos electrónicos si usamos un servicio como Google. ¿Vale? O nuestros vídeos si usamos un servicio como YouTube. O nuestras fotos si usamos un servicio como Instagram o Facebook. Esos lugares, claro, una vez nos hemos preguntado ¿qué es Internet? Nos damos cuenta de que ocupa espacio, ocupa un lugar. ¿Qué pasa con las cosas que ocupan espacio? Se encuentran en un territorio. Algo tan grande como campos de fútbol necesita un territorio. Ahora bien, ¿qué sucede con los territorios? Están sometidos a unas leyes. ¿Por qué hemos dividido el mundo en países? Y esos servidores, esas máquinas, necesitan electricidad, necesitan mantenimiento, alguien tiene que comprar esas máquinas. ¿De quién son? ¿Tienen dueño? Son algunas de las preguntas que se van extrayendo, ¿vale?, de un análisis como este. ¿Cómo usamos las tecnologías? La cuestión fundamental es que tenemos derecho a pensar las tecnologías. No solamente los expertos, no solamente los ingenieros, no solamente los desarrolladores pueden hacer esto. De hecho, lo hacen con una visión muy estrecha.
la visión técnica. Sin embargo, todos podemos pensar acerca de la tecnología. Nosotros nos hemos hecho estas preguntas y esto nos ha llevado a elaborar un material que no es un material terminado, sino que es nuestra exploración de esas preguntas. Es esta guía de alfabetización digital crítica que podéis encontrar también en nuestra página web de la Asociación Undula, perdonad porque no lo he dicho antes, descargable, y que también, bueno, he traído 4 ejemplares que si queréis podéis adquirir también hoy. Entonces nosotros nos hemos hecho unas preguntas y las hemos ido respondiendo. ¿Qué llevo en mi bolsillo? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hace que esto funcione? ¿Cuáles son las implicaciones de mi uso de las redes sociales? Con esto lo que hacemos es, por un lado, compartir en un material abierto, con licencia Creative Commons, un proceso que nosotros hemos hecho y que esperamos que todo el mundo pueda hacer por sí mismo. Que esto sea solamente una inspiración. ¿Cómo trabajamos esto? Pues hemos realizado talleres, cursos, seminarios en educación para adultos y también en educación con estudiantes de secundaria. Y este es un poco el esquema que seguimos. Primero, realizamos una dinámica de descubrimiento. No partimos de, bueno, yo te digo por dónde tienes que empezar, sino que todos tenemos experiencia en el uso de las tecnologías, con lo cual desde ahí siempre podemos partir, ¿vale? Entonces partimos de nuestra experiencia. Cuestionamiento, exploración de lugares, el análisis de publicidad, por ejemplo, que es una dinámica de análisis crítico de publicidad que se ha venido haciendo de toda la vida, por así decir, y que a día de hoy, si cogemos los catálogos de las revistas tecnológicas, podemos encontrar muchísimo material para dialogar. La exploración con mirada científica, por ejemplo, cuando hablamos del tema del hardware, a veces pensamos que igual en las escuelas necesitamos tecnologías acabadas, las últimas tecnologías, y a veces con los ordenadores que tenemos, con las tablas que tenemos, con los móviles que tenemos en casa, lo que se ha estropeado, lo que está en el centro, la mayor parte de la gente no ha abierto nunca un ordenador. ¿Cómo no empezamos por ahí? Esto además, el hecho de que un grupo afronte un reto como este, se convierte en una experiencia empoderadora, de raíz, ¿no? Resolución de problemas, aprendizaje basado en retos, todo eso tiene que ver con un descubrir, reeducar la mirada que tenemos acerca de la tecnología, ¿vale? Y parte de retos muy sencillos, como os decía antes, ahora veremos algunas imágenes. El segundo paso es analizar, profundizar, preguntarnos por qué pasan las cosas. En este caso, lo que hacemos es desde análisis de lecturas y diálogo, síntesis de opinión, diálogo a través de vídeos, a través de la experiencia previa que hemos tenido, ¿vale? Estableciendo comunidades de indagación a partir de las preguntas que salen, ¿vale? El grupo investiga. La tercera pata, actuar. Freire decía que la reflexión y la acción van juntas, en todo caso. Nosotros trazamos un ciclo un poco, ¿vale? Como veis, en que la reflexión y la acción van de la mano y que además surge, esto viene un poco implícito y a priori en Freire, surge de que partimos de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad, porque es ahí donde tendremos una capacidad transformadora. Actuar. ¿Nosotros cómo planteamos el actuar? Actuar tiene mucho que ver con el cuerpo. En la medida en que meto mi cuerpo en una situación, me veo en esa situación y veo qué puedo hacer. No tiene que ver solamente con hablar aquí sentados en una silla. Por eso, en la hora de actuar, entonces hacemos dos cosas. Una, plantearnos qué nos estamos jugando. Esta es la parte digamos, de la reflexión más de tipo ético, ¿vale? Con la tecnología. Por ejemplo, cuando hablamos de Internet, ante las preguntas que os he planteado antes, de repente nos damos cuenta de la cuestión de la propiedad, ¿no? Hay unos dueños en Internet. Eso nos lleva a una reflexión acerca de la soberanía. ¿Somos soberanos en Internet? Cuando hablamos del sistema operativo, cuando hablamos de cuál es el software que dicta cómo una máquina funciona, cuáles son los algoritmos, hablamos de cómo piensan las máquinas. Nos planteamos, por tanto, nuestro propio pensamiento. ¿Somos libres? Estas cuestiones las trabajamos a través de las artes. Por un lado a través del teatro, por otro lado a través de la pintura, ¿vale? Por otro lado a través de la música. El actuar tiene que ver con la toma de decisiones. Es un proceso creativo, es nuestra capacidad creadora, ¿vale? Para la transformación.
A partir de aquí, precisamente, pueden surgir proyectos. Este es un ejemplo de lo que se hablaba antes del análisis crítico de publicidad. Esta es otra experiencia de descubrimiento que os comentaba antes. El hecho de abrir el hardware de un ordenador y ver cómo funciona, ver todos los elementos que forman parte de ahí. Después de tocar la electrónica, después de ver los cables, después de ponerlos, de desmontarlos, porque lo que hacemos es desmontarlos y montar una exposición con sus piezas y luego volverlo a montar y que funcione. Es un ejercicio de libertad y responsabilidad. ¿Hasta dónde llegas? Tu responsabilidad es que vuelva a funcionar. Es una responsabilidad individual y colectiva. El grupo que termina apoya al grupo que todavía no ha terminado. Es muy diferente plantearse de dónde viene esto después de haberlo tocado. La experiencia de analizar, antes os comentaba, ¿no? Pues puede ser una lectura, puede ser un vídeo, puede ser a partir de ahí realizar una síntesis, a partir de ahí encontrar un posicionamiento individual, colectivo, un debate, un diálogo, pero también hay otras formas. Esto, por ejemplo, que lo hemos hecho con estudiantes de secundaria, ha sido trasladar esa idea a un trabajo con fichas, con imágenes y fichas acerca del ciclo de vida de la tecnología. Entonces los estudiantes disponíamos en el espacio diferentes fases con, digamos, vacías, y por grupos tenían que ir identificando las tarjetas que correspondían a diferentes elementos. En esas tarjetas había testimonios, noticias, datos, nombres de países, o sea, elementos que al final estamos hablando que son de asignaturas muy diferentes, desde geografía e historia, a ética, filosofía, a informática, a lengua y literatura. Actuar. La parte de actuar empieza, es decir, antes de empezar a abordar un proyecto de indagación, de transformación, hay un actuar, y esto lo orientamos dibujando una utopía. No dibujando una utopía cualquiera, sino que planteamos qué es lo que está en juego. Hablábamos antes de la soberanía, de la libertad, de la austeridad, por ejemplo, ante el consumismo. Hacemos mucho análisis también de consumismo tecnológico. Bueno, pues, ¿dónde queremos llegar? Vale, pues vamos a empezar a dar pasos. Pero ese dibujar un concepto, una idea, un valor, lo hacemos a través del cuerpo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, este es un ejercicio de mirada interior. En el momento en el que hacemos, después de haber hecho un análisis del consumismo, hacer un ejercicio de mirada interior para profundizar en la cuestión de la austeridad. Bueno, esto nos sirve, por un lado, a empezar prescindiendo ya de uno de los sentidos, a mirarnos adentro. Desde ahí planteamos una serie de preguntas al grupo. ¿De qué necesitas desprenderte? ¿De qué necesitas llenarte? Como decía Galeano, la utopía sirve para caminar, ¿no? Cuando los alumnos le preguntaban, bueno, ¿qué es la utopía? La utopía está en el horizonte. Y decía, das un paso y parece que se aleja. Das un paso y parece que se aleja aún más. Y otro paso y todavía sigue igual de lejos. Y dices, bueno, ¿y entonces? Bueno, pues esta es una de las cuestiones que nosotros planteamos como eje un poco filosófico, ¿vale? De un trabajo con las tecnologías que tenga que ver con pensarlas, con ver sus implicaciones, con ver cómo las podemos transformar, usando la tecnología o no. ¿Cómo usamos las tecnologías? Bueno, muchas gracias. Quiero abrir un espacio para preguntas. Sé que me dejo muchas cosas, o sea que os animo a preguntar. Yo sí que quiero preguntar, ¿cómo afrontáis el rechazo de mucha gente a pensar este tipo de temas? Te explico. Yo creo que la tecnología hoy en día deberíamos situarla al lado del conjunto de cosas de las que no podemos prescindir, pero de las que no queremos saber nada. Como la ropa, quién nos la fabrica, come todos los días, qué sueldo cobra, quién la tiene, como los alimentos, no queremos ir a un matadero, no queremos ver la industria alimenticia, los precios que paga y cómo funciona, y como tantas otras cosas. Es decir, son cosas que sabemos que están ahí, pero la tecnología parece que la pongamos en un sitio aparte. ¿Cómo gestionar
gestionáis ese rechazo a querer pensar que mi supermóvil, Apple, Change.org, tiene una petición de Amnistía Internacional para que aclare si entran niños en la fabricación de los iPhones o no, y no sabemos todavía claro si hay niños o no. ¿Cómo gestionáis ese rechazo? Bueno, por un lado, cuando nosotros hemos realizado actividades de educación digital crítica a un público abierto, en un centro como es Media Lab Prado, ¿no? Que es un centro similar a este, a Utopía, aquí en Zaragoza, bueno, para empezar, la gente que se apunta se selecciona, pero también es verdad que incluso ahí nos encontramos un reto, y es que quien viene, muchas veces pensamos bueno, ¿cómo pensar, no? Nosotros mismos, yo tengo una visión crítica, ¿no? O tengo ya la crítica de... Entonces, venimos a hablar de eso, venimos a criticar eso, ¿no? Y esto es otro proceso muy distinto. O sea, que ahí ya... O sea, lo que queremos es pensar críticamente, que no tiene que ver con criticar la tecnología, ¿vale? Sino pensar cuándo usarla y cuándo no. Eso siempre tiene que ser una decisión posible. Lo que nos está pasando es que no, hay que usarla. Y venga, ahí vamos, ¿no? En otros espacios, cuando hemos llevado este tipo de seminarios en la educación formal, en realidad el empezar por dinámicas de descubrir es un activador, ¿vale? Es decir, quiero decir, es público cautivo. Una vez ha decidido un centro que la formación de su profesorado de esa manera, o otra institución del mismo tipo, ¿no? O se plantea en un aula realizar un itinerario de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que cruce varias asignaturas, como podría ser esto, ahí ya, ¿sabes? Se involucran, o sea, ¿son público cautivo? Sí. Ahora, se involucran desde el principio por eso, porque partimos desde ese punto. Pero es verdad también que es un ejercicio constante invitar a pensar, y que efectivamente diría a priori no queremos, o bien tenemos toda una cultura y toda una educación previa que no nos ha dado eso, ¿no? Hay un discurso dominante sobre lo guay que es todo esto, que fue Claro. todo tan fabuloso que eran nuestros literatos, que es lo que estáis Claro. en cuestión. Sí, incluso también eso, en el discurso hay una suerte de que es el devenir, ¿no? Que es el futuro que viene es con tecnología, y entonces, claro, es como, no, pero es que lo que estamos hablando es de que somos capaces de escribir nuestra propia historia. Pues como, eso no concuerda, ¿no? Y es verdad que hay un punto que es el cultivo de la voluntad, como un eje fundamental para yo querer ser un ser transformador, ¿no? ¿Trabajáis en los centros, acude la gente a vuestros espacios, o mantenéis después algún tipo de relación? ¿Cuál es la proyección, por ejemplo, en el mundo de educación, que es donde estamos nosotros? Pues la proyección es en el ámbito de la formación del profesorado, para que sea posible replicar, digamos, en una línea de aprendizaje basado en proyectos, digamos, coordinando varias asignaturas, según esté organizado en el centro, ¿no? Y ya en el centro. Eso por un lado, y luego un proceso de acompañamiento, ¿vale? Precisamente de revisar, de evaluar, de igual reforzar algunas técnicas o algunos conceptos. Todo esto fundamentalmente en el proceso con el profesorado. ¿Hay más preguntas? Yo lo he hecho. Yo sí quería hacer lo que me toca, al hilo de lo que decías del rechazo social que hay a entrar en el fondo de las cosas. Yo pasé por lo de tecnología de secundaria, y cuando he intentado hacer reflexión crítica sobre la tecnología, yo he recibido el feedback de la familia de por qué hablo de política en mi clase, ¿no? Realmente yo no tengo nada desagradable y más. Y no sabes tampoco cómo responder a eso. Y si encima eso hace eco en el equipo directivo o en alguien que tampoco le gusta mucho que seas tan de meter el dedo en la llaga, pues la verdad es que es difícil de entrar. Y como no es cómodo y huimos de lo cómodo, pero creo que es donde está de verdad la sustancia y donde realmente produciríamos aprendizaje
en las criaturas, que es ese aprendizaje que va a transformar el mundo, porque los demás aprendizajes me parecen, pues no sé, que hay mucho de demagogia en torno a todo esto. Entonces está muy guay todas las tecnologías, pero reflexionar lo que hay detrás, tecnología alimentaria, la tecnología informática, cómo se reparte el mundo, incluso retrotraernos y aquello de la globalización que nos vendieron, que parece que iba a ser maravillosa porque iba a llegar la educación, la sanidad y todo lo bueno a todo el mundo, pues resulta que fue el auténtico timo y que de llegar pues está llegando pues lo más mediocre y porque detrás de todo está el dinero y el interés, el negocio, y no están las personas, ¿no? Y eso es una idea muy cruel y no podemos seguir formando a niños que no tengan, o por lo menos que no se cuestionen críticamente todo esto. Siempre les podemos enseñar emprendimiento a los 5 años. Subcontratación. Subcontratación. Sí, nos estamos dejando llevar de eso y no estamos denunciando eso. Y parece que si denunciamos eso, estamos hablando de política del aula. Pues no, no es cierto. Lo que estamos hablando es de que otro mundo es posible. Sí, es cierto que efectivamente no hay mucha resistencia a pensar por nosotros mismos, ¿no? Precisamente en el área de tecnologías, ¿no? Una de las cosas que últimamente vengo como indagando más es en relación a la educación y la robótica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cómo no preguntarnos desde el propio sistema educativo qué va a pasar? Porque con las tecnologías actuales se puede reemplazar el 50% de las tareas remuneradas hoy, con tecnología que ya existe. ¿Cómo no estamos pensando esto y cómo no estamos empezando a que los chavales lo piensen? Porque son ellos los que van a salir a ese mercado laboral y les estamos contando otras historias y luego existe frustración, luego existe... El discurso dominante es, claro. El discurso dominante es estudia robótica porque eso te dará trabajo, cuando el discurso debería ser la robótica es lo que te quitará el trabajo, estudies lo que claro. estudies. Y ahora unos pocos pero que diseñen, mantengan los robots. Fíjate, bueno, no te tengo que decir, te os voy a contarlo. Fijaos en lo que hay alrededor, ¿no? Robótica. Cuidadín, porque detrás hay una carga ideológica muy fuerte. Y la robótica no es lo que nos va a dar trabajo a millones de personas, eso es lo que nos las va a quitar seguramente. Lo que pasa es que esos discursos deberían ir parejos con el cambio social, o sea, a ver, La robótica estaría muy bien hablar, pero hablando de que por qué 8 horas eternamente la jornada laboral, ¿por qué no empezamos a pensar en robótica y 6 horas o 4 o 5 o en repartir? Claro, es cuestionar todo el orden mundial, entonces eso es de lo que no se quiere hablar. Yo me acuerdo cuando estudiaba primero el ICFP y me acuerdo que me hicieron leer un libro, porque te lo hacían leer, y no se me ha olvidado en la vida y sigo pensando que tiene una actualidad increíble, y ese libro era 1984 de John Orwell. Me parece de una actualidad rabiosa. Ahora me estaba leyendo uno de Bauman de vigilancia líquida y me parecen temas salvajes, lo de la Big Data, lo de infinidad de cosas, y me parece muy fuerte. Y es verdad que es que se mira para otro lado y se intenta decirle a las criaturas que parece que quiere, ¿cómo se dice? Como si, no lo sé, que poco menos que seas de una secta que quieres abrirle los ojos a una realidad que no necesitan ver, ¿no? Porque así viven muy cómodos. Claro, ahí yo lo único que puedo decir de nuestra experiencia es, como decía antes, ¿no? Es verdad que se pueden contar las cosas de otra manera, pero igual el punto interesante es empezar a descubrirlas. O sea, cómo nos podemos plantear, poner retos sobre la mesa que vayan abriendo preguntas. ¿Vale? Y que esas preguntas, ¿qué va a pasar? Que esas preguntas que hacen los chavales y las chavalas nos van a interpelar, pero muchísimo. Y esa tensión es dura de aguantar. Pero es la tensión que tenemos que tener los educadores. Cuando estoy con un grupo, salen cosas y me hacen cuestionarme a mí. Y yo no estoy ahí como, bueno, yo lo hago todo las tecnologías que son verdes o no las uso o no sé qué, ¿no? Sino, bueno, con mis incoherencias, con las incoherencias que encontramos, vamos a ver de dónde viene esto. Hay un punto de responsabilidad personal y hay un punto de responsabilidad estructural también, ¿no? Eso es un poco lo que nos lleva... O sea, yo es un poco lo que recomendaría como exploración de camino a seguir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Buscar que esas preguntas salgan y que las chavales respondan y responderlas con ellos.
Decía Lorenzo Milani que todos tenemos derecho a saber, que saber sirve para participar y que hay que participar para construir un mundo más justo. El conocimiento fuera de eso para mí no tiene valor. Toca la hora de comer. Solamente comentaros que en ese enlace se puede descargar esta guía, se puede descargar otra guía también donde hemos documentado la metodología que utilizamos y alguna otra experiencia más. Y que si queréis alguna de estas, pues así no me las llevo de vuelta a Madrid. Gracias.